primero que te quería decir y decirle a todos era que había preferido cambiar el orden y hablar hoy de prono y alto flujo y el viernes de CPAP para seguir el orden. Después cuando recién acabo de aprender y dije, creo que va a ser la mejor, va a ser un poquito más didáctico de esa manera. Así que discúlpame, Flo. Bueno, eh, vamos a empezar con la presentación. Bueno, como habíamos quedado la otra vez, habíamos visto en términos generales eh, por qué hacíamos lo que hacíamos y por qué tratábamos como tratamos. Hoy vamos a hacer un mínimo refresco de esto eh, y, y vamos a hacer ya la introducción a lo que sería la parte un poquito más técnica de alto flujo y prono y, y- y todo el tiempo que quede después para ir sacando las dudas. Actualmente estamos haciendo, como le decía Flor, algunos entrenamientos presenciales en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, así que esperemos dentro de poco poder estar yendo a todo el lugar que sea necesario. Bueno, ¿se acuerdan? Este confusograma era, era lo que llamamos nosotros nuestro plan de acción. Para ingresar a este tipo de tratamiento, lo que necesitamos es que los pacientes estén lúcidos, que colaboren con lo que vamos a hacer y que estén lo suficientemente graves o moderadamente graves como para pensar que este tipo de terapia es útil. Entonces, teníamos dos ramas, la rama de alto flujo y la rama de alto flujo y CPAP. Acá lo que vamos a ver es que en esta rama, los pacientes que ingresaban lúcidos, colaboradores, con una frecuencia respiratoria elevada, es decir, que el drive respiratorio estaba notando que le estaba faltando, que algo estaba pasando y por eso necesitaba aumentar su frecuencia respiratoria y que el grado de insuficiencia respiratoria era lo suficientemente severa como para colocar una máscara reservoria con 10 a 15 litros que da una FIO2 alta, o si conocíamos la FIO2 y calculábamos la PAFI, tener una PAFI menor a 200, ¿de acuerdo? Ahí lo que hacíamos primero era la prueba para separar quiénes eran los que iban a hacer CAFO y quiénes eran los que iban a necesitar CPAP. Así que fíjense que nosotros tenemos más o menos cerca de 120 pacientes evaluados hasta el día de la fecha y el 55-56% de los pacientes solamente usó alto flujo termomodificado. El resto, el 45%, usó el alto flujo y CPAP, intercambiando estas terapias, y esto es lo que vamos a ver el viernes. Por otro lado, recordar que lo que estábamos tratando no era un distrés respiratorio agudo del adulto como el que decía la SATI que había, o, o como el que uno está acostumbrado a ver en la terapia intensiva después de un accidente o de un compromiso vascular, o lo que fuere, sino que era una forma de presentación nueva para estas neumonías virales. Y es lo que se llamó el fenotipo L. Si bien es de Low, ahora vamos a ver qué eran los Low, el fenotipo L es más fácil recordarse como el fenotipo liviano. Recuerden que es un pulmón que tiene mucho aire, no tiene líquido, tiene aire. Eh, Nos damos cuenta de esto cuando medimos el espacio muerto. Eso lo medimos con un capnógrafo y eso nos da un espacio muerto elevado. Hay poco compromiso, no pulmonar, sino del alvéolo, poco compromiso a nivel dentro del alvéolo, y el mayor compromiso que tenemos es a nivel vascular. Así que entre esta mezcla del compromiso eh, pulmonar, bronquiolar, intersticial, más el compromiso vascular, se produce una alteración ventilación-perfusión bastante severa que nos produce esta hipoxemia. Este compromiso vascular es, por los pocos datos que tenemos de las anatomías patológicas, es un compromiso que se ve como vasculitis, como inflamación o como microtep o como inmunotep
o TEP inflamatorio, no TEP, sino trombosis pulmonar. No hay embolismo. De todos los pacientes que revisamos, solamente uno tenía trombosis venosa profunda y dos tenían trombos en arterias subsegmentarias. El resto de los pacientes, que fueron la mayoría, no tenían compromiso venoso profundo, no tenía compromiso a nivel de la hemodinámica del ventrículo derecho, no tenía trombos en las ramas subsegmentarias, eran todos trombos pequeños detectados por el centellograma de perfusión. El, la fisiopatología es interesante. Cuando uno tiene que intubar a este paciente, y si tiene el tiempo para medirle la compliance y hacerle el shunt, lo que nota es que tiene un pulmón enfermo, un síndrome de distrés respiratorio, que tiene una gran disociación entre la hipoxemia y la mecánica. Por eso decimos que es un pulmón L, porque tengo mucha hipoxemia y esto va a estar dado por ese shunt de hiperflujo que se produce y una mecánica donde tengo una compliance elevada. ¿De acuerdo? Uno, cuando trabaja con estos pacientes con distrés respiratorio con compromiso alveolar o pulmón H, lo que ve es que en la medida que disminuye la compliance, disminuye la PO2 aumentando el shunt. Acá no, acá yo puedo tener PO2 bajas y shunt elevado, medidos cuando hacemos mediciones con FIO2 al 100%. Y la mecánica, cuando uno mide la compliance, nota que es una compliance de 60, 70 mililitros por centímetros de agua. Entonces, lo que hablábamos del low era lo siguiente, ¿no? Teníamos una baja elastancia, una baja relación ventilación-perfusión, un bajo peso pulmonar, en la tomografía de tórax, ¿se acuerdan? Cuando ponemos la ventana de mediastino, las imágenes pulmonares desaparecen. Y finalmente hay una baja capacidad de reclutamiento pulmonar con PIP porque el tejido en su mayoría está aireado, no tiene nada para reclutar. Esta era la diapositiva que mostraba Gattinoni del fenotipo L y el H. El fenotipo H, les recuerdo, presenta este sistema, esta fisiopatología. Un alvéolo totalmente colapsado, lleno de líquido, con un shunt claro, de izquierda a derecha, acá en este caso, con un gran admisión venosa sin oxigenar. Pero lo que nosotros vemos es esto, es más esto. Fíjense, los alvéolos están llenos de aire, por lo tanto son más livianos, y la sangre que no pasa por esta zona de aumento de resistencia va a buscar las zonas de menor resistencia, las que tengan alguna alteración en la regulación de la vasoconstricción hipóxica, o porque acá tengo un trombo y sale por acá, y tengo este tipo de shunt, tipo una zona 3 de West, con una VQ muy baja. ¿Bien? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Este es el paciente que vemos. El 100% de los pacientes que vimos se nos presenta con este tipo de fenotipo. Ahí tenemos un micrófono abierto, ¿puede ser? Entonces, fíjense que si yo tengo que tratar a este paciente, va a ser totalmente diferente a si tengo que tratar a este paciente. Acá lo que tengo que tratar es la hipoxemia, ¿de acuerdo? La hipoxemia se trata con oxígeno y las alteraciones de volumen pulmonar las vamos a tratar con presión. No hace falta tener mucha presión, por eso es óptimo el tratamiento con cánula de alto flujo o con CPAP. También para recordar la semana anterior, acá tenemos el monitoreo que vamos a hacer, es a través de la oxigenación, teniendo en cuenta que vamos a tratar una patología que tiene insuficiencia respiratoria, entonces queremos ver cómo está la eficiencia del intercambio de oxígeno. Y para eso tenemos la SAFI, que era la saturación dividido la FiO2, que está en esta línea, es parecida a la PAFI, es parecida a la SOREA.
Gases arteriales, sacábamos la menor cantidad de gases posibles al principio para conocer cómo está el estado ácido-base, y cada vez que tengamos que hacer un cambio de que los gases arteriales no sea un monitoreo, una rutina, sino que sea algo que lo saque cuando tenga que hacer un cambio en el tratamiento, ya sea por empeoría habitualmente, ¿no? Y por otro lado, el drive respiratorio lo evaluábamos con el ritmo y con la intensidad. Básicamente lo más fácil para tomar es el ritmo, que es el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria. De acá salía que el índice de ROX relacionaba este parámetro de eficiencia del intercambio de oxígeno con un índice, con un parámetro de drive respiratorio que era la frecuencia respiratoria. Fíjense que esto es fácil de seguir. La saturación la tengo que mantener en un rango. Es decir, que la saturación, en principio, para mantener ese rango, voy a manejar la FiO2. La FiO2 se está dividiendo, por lo tanto, si necesito menos FiO2 para lograr esta saturación, el índice de ROX aumenta. Por el contrario, si tengo que darle más FiO2 para que para alcanzar este ROX, la FiO2 disminuye, perdón, la FiO2 aumenta y el ROX disminuye. Lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria, que divide. Si logro tener esta SAFI con una frecuencia respiratoria baja, el índice de ROX sube, pero caso contrario, si la frecuencia respiratoria aumenta, como está dividiendo, el ROX va a bajar porque está indirectamente relacionado. Bueno, acordarse de anotar y tener un registro adecuado de lo que uno va haciendo eh, para poder ver en un gráfico de tiempo cómo va evolucionando nuestro paciente. ¿De acuerdo? Anotar en qué posición está, cuál es la saturación, cuál es la frecuencia cardíaca, si tiene o no tiene fiebre, qué tipo de tratamiento le estamos haciendo, calculamos el ROX, calculamos la diuresis, etc. Medimos la diuresis y demás. Bien, entonces, acá, vamos a pronar a los pacientes. ¿Por qué pronamos a los pacientes? Porque es una medida, ahora vamos a ver al final cuando desglosemos esto, es una medida simple y eficiente que ya me está mostrando cómo está la anatomía y la fisiopatología de ese pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién voy a pronar? A cualquier paciente que esté con insuficiencia respiratoria. Por eso, cualquier paciente que tenga una saturación menor a 94, ya sea que esté con máscara de reservorio, cánula de bajo flujo, que esté con alto flujo o con CPAP, lo puedo pronar y ver si la saturación aumenta. ¿De acuerdo? Si tengo alguna imagen, si tengo tomografía ideal o si tengo ecografía o una radiografía que me dice que la patología está predominantemente en los sectores basales y posteriores, esos son los pacientes que más chances tienen de responder. La mayoría de los pacientes que ingresamos a la unidad tenían compromiso posterior y basal. En este gráfico lo que vemos es esto, ¿no? Esto lo vimos otra vez también, si no me equivoco. Acá tenemos la zona 1 y la zona 3 de West. La zona 3, que es la zona dependiente, los alvéolos están más comprimidos, por así decirlo, no están tan expandidos, en cambio, en la zona 1, como ven acá, están bien dilatados. Y el lóbulo inferior izquierdo, prácticamente hay zonas de colapso alveolar, que puede ser por el peso del corazón, por la presión de las vísceras, etc. Cuando lo ponemos en prono, lo que vemos inicialmente es que la ventilación se homogeneiza, mejora, se mantiene la perfusión y sobre todo estos alvéolos, este lóbulo inferior izquierdo, este lóbulo inferior derecho, se expanden. Digamos que recluto volumen, gano volumen. Bien, fíjense, este es un paciente de la unidad. Acá está en una tomografía que le hicimos en supino. Esto es un corte a la altura un poquito por debajo de la carina, y este es justo por arriba del diafragma. Fíjense que tiene de arriba abajo, de derecha a izquierda,
compromiso, vidrio esmerilado, algo más denso, algún Crazy Paving por ahí, algún broncograma aéreo por acá, ¿de acuerdo? Límites isurales, bueno, eh, digamos que tiene en esta imagen 4 de 4 cuadrantes, tiene bastante compromiso. Cuando se le hizo la ecografía tenía un luz score de 31 por un máximo de 36, digamos bastante compromiso, ¿no? Le pedimos autorización al tomografista al paciente lo pusimos en prono durante 5 minutos y a los 5 minutos volvimos a realizar la tomografía. Fíjense cómo cambió este paciente. ¿Cómo cambió? Tendríamos que comparar estas imágenes con estas y estas imágenes con estas. ¿Bien? Vamos a analizar esta imagen con esta imagen. Fíjense. Vamos a trazar ahora por debajo de la aurícula izquierda una raya horizontal y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ampliar estas zonas. Vamos a ampliarlas y vamos a ponerlas en positivo. ¿Bien? El positivo, el aire está en este color blanco y las zonas con mayor densidad, más opacas, son las que tienen o líquido o menos aire, o están más vascularizadas. Cualquiera de esas opciones me va a dar aumento de la densidad. Y cuando lo pusimos en prono, lo que tenemos es esto. Hay una cosa que es notoria, que van a ver entre la vértebra y la aurícula. Fíjense cómo se distiende, cómo se elonga. Para poder ver mejor, esta imagen que está en supino la voy a poner dada vuelta. Y ahora sí podemos comparar un lado con el otro. ¿Ven? Y este, posterior también, con este. ¿Ven cómo el cambio es notorio? Notorio. Y si pusiéramos un acordeón o un bandoneón, acá lo veríamos que está cerrado, está colapsado, está comprimido y cuando lo ponemos en supino directamente se abre. Se recupera mucho volumen. ¿De acuerdo? Esta es una técnica que podemos utilizar, es una técnica que llamamos tomografía de impedancia, de resistencia eléctrica al paso de los tejidos. Y de acuerdo a esa resistencia se forman distintos colores. El blanco es cuando hay mucho aire, ¿bien? Y el azul y el negro es cuando, el azul, acá en el azul, es cuando hay menos resistencia y hay más tejido con agua. Digamos que acá el paciente está bien ventilado y acá ventila menos, ¿de acuerdo? Y esto es el paciente, el mismo paciente, que estaba con una cánula nasal de alto flujo en supino y tenía una saturación de 92%. Entonces, cuando lo ponemos boca abajo, fíjense que como aumenta estas zonas de aumento de la resistencia a la electricidad, evidenciando un aumento en la ventilación, sobre todo en estas zonas que no estaban ventiladas. ¿Ven cómo recupera? Recupera, acá se ve clarito también. Y acá, sin cambiar la FiO2, simplemente cambiando la posición de supino a prono, la saturación mejoró en 5 puntos, se fue de 92 a 97%. Con estas técnicas se pueden hacer más cosas, no solamente se puede medir la ventilación, sino también la perfusión. Y si tengo la ventilación y la perfusión, puedo sacar la relación BQ. Fíjense que este paciente, este es otro paciente, este es de un paper, este paciente cuando está en supino, a pesar de tener 12 centímetros de PIB, tiene zonas de espacio muerto importante y zonas de admisión venosa importante, que son las zonas de las bases. Acá el paciente está shunteando mucho, ¿no? Cuando se pone en prono, fíjense cómo aumenta la zona verde, que es la zona de BQ1, la zona de BQ ideal, y con esto también explica lo que veíamos antes. No solamente hay cambios y mejoría
en la ventilación, sino en la relación ventilación y perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, prono, lo que tenemos es que cuando pronamos al paciente en esa simple maniobra, aumentamos el área alvéolo capilar para el intercambio de oxígeno. Y esto es un fenómeno de reclutamiento. Tengo más inflado el pulmón. Al tener más inflado el pulmón, también podemos comprobar que hay una distribución más homogénea de la ventilación. Y esto tiene impacto directo en lo que llamamos protección pulmonar. Digamos, no tengo que abrir el alvéolo, no tengo que abrir generando mucha tensión en la distensión, lo que también podemos conocer también como la lesión por el strain o el atelectrauma o muchas variaciones. Y al distribuir mejor la ventilación, voy a tener zonas de pulmón que no se distienden tanto. ¿De acuerdo? Entonces, mejorando también ahí el estrés pulmonar. Y por otro lado, no tengo tomógrafo, no tengo eco, no tengo el TIE, no tengo nada de eso, pero tengo un oxímetro. Todo esto que vimos se explica porque al reclutar, al distribuirse mejor la ventilación, lo que vamos a ver, como notamos siempre, es que la saturación o la PO2 mejora manteniendo la misma FiO2. Por lo tanto, los índices de intercambio de oxígeno, como la PAF y la SAF y la SOBREA, también van a mejorar, porque se mantiene constante la FiO2, pero mejora la PO2 arterial o la saturación. Entonces, no tengo nada de todo esto, pero tengo un oxímetro. Yo puedo saber simplemente que el prono es una buena técnica, simplemente al objetivar que hay una mejoría en la saturación. Esto es cómo tenemos que pronar a los pacientes. En realidad no tenemos que pronarnos nosotros, los pacientes se pronan solos, a diferencia de lo que pasa en terapia intensiva. ¿De acuerdo? En terapia intensiva necesitamos 3, 4, 5 personas para poder pronar a un paciente, y si el paciente es muy obeso, es una tarea difícil de llevar a cabo. Hay que controlar que no se salgan las vías centrales, el tubo traqueal, la cánula arterial, etcétera, ¿no? Entonces, se necesitan muchas personas para controlar que nada malo pase y otras para darlo vuelta. Acá simplemente le decimos al paciente que por favor se coloque boca abajo, como cuando duerme en su casa. Fíjense que los brazos pueden tener esta posición de nadador, los dos brazos para adelante. Tengo que tener el cuello hacia un lado o el otro, tengo que tener el cuello libre, simple, flojo. No tengo que forzarlo para evitar problemas isquémicos o articulares. Y el otro punto muy importante que tengo que cuidar es acá, la cintura. La cintura. Si tengo el colchón vencido o si está justo donde se dobla la cama, básicamente lo que tengo que evitar es la hiperlordosis, porque eso va a producir dolor. Y la hiperlordosis uno puede controlarla colocándoles eventualmente algún tipo de almohaditas acá debajo de la cadera. ¿Bien? La otra cosa que alivia es la flexión de las piernas. ¿Bien? Puedo tener más o menos flexionada alguna de las piernas. Esta posición puede ir rotando con la posición de decúbito lateral para un lado, decúbito lateral para el otro. De esa manera respetamos las indicaciones que pusimos la otra vez que decíamos evitar la posición supina y la posición boca arriba. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es el prono y ya vimos por qué es tan útil. ¿Cómo puedo objetivar si el prono es útil? Simplemente con la mejoría de la saturación. ¿Bien? En la unidad lo que tenemos acá tenemos un sistema de alto flujo, tenemos unas cámaras con video y con audio, pero además el paciente tiene un celular, ocasionalmente para comunicarse con nosotros, con la familia. También se ofrecen los servicios de meditación, aprovechan y hacen meditación en este momento. Con respecto a la cánula de alto flujo, recuerden que los flujos
que tienen que entregar tienen que ser mayores al flujo pico inspiratorio del paciente. Nosotros en COVID siempre empezamos con 60 litros por minuto. ¿eh? Estos equipos, los Servo, los Humidoflow, llegan hasta 60 litros y los Vapotherm llegan hasta 40 litros. Pero siempre ponemos el máximo de flujo permitido, ¿de acuerdo? Por otro lado, necesitamos que la temperatura del gas entregado esté a la temperatura corporal. Se ponen el dedo debajo de la nariz y expiran por la nariz para ver que el aire que sale es húmedo y caliente. Entonces, el aire que va a ingresar está a la temperatura corporal, entre 31 y 37 grados, saturado de vapor de agua. Nosotros en este grupo de pacientes empezamos con temperaturas de 31 grados, porque como no tenemos que fluidificar el moco o darle mucha agua al paciente para que cambie la radiología y eliminar tapones, con 31 grados es una temperatura que es es bastante bien tolerada, es la temperatura prácticamente 31 a 34 grados, la temperatura que voy a tener acá en las fosas nasales. La cánula que utilizamos es una cánula especial, es más larga que las cánulas de bajo flujo, se penetra más profundamente, son bien flexibles, por lo tanto tampoco causan daño y tienen un diámetro mayor. El diámetro mayor es para que permitan que pase un mayor flujo con menor presión. Entonces, esa resistencia disminuida permite que con menos presión genere un flujo muy elevado. Y a este sistema se le puede agregar oxígeno hasta alcanzar una FiO2 del 100%. Evidentemente, si necesito FiO2 del 100%, el paciente está muy severo y no debería estar en una unidad con nosotros, pero es como para tenerlo en cuenta. Fíjense, esto es para tener en cuenta que la cánula nasal no ocupa el 100% del orificio, ¿no? Nasal. Ocupa aproximadamente el 50% del orificio. Tiene que haber, el aire va a entrar y va a salir, entrar y salir. Como se penetra profundamente, sale con un flujo menor al que entra, tiene menos presión para la salida. Y eso es lo que me va generando la presión positiva, obviamente. Pero tengan en cuenta que no tiene que ocurrir totalmente para evitar daños de barotrauma. ¿Bien? Desde el punto de vista didáctico, lo que necesitamos para la terapia de alto flujo termohumidificado es un generador de flujo, flujos mayores a 20 a 30 en adultos, y un generador de temperatura y humedad. Como generadores de flujo tenemos cualquier sistema Venturi o sistema de acelerador de flujo, cualquier turbina y, por supuesto, las válvulas proporcionales de los equipos de terapia intensiva o como tiene el Vapotherm. Sistema de Venturi, el que conozcan, fíjense, esto es un Venturi de una máscara de oxígeno al 24%. Con esto, conectado al oxígeno, esta diferencia de presión va a arrastrar una cierta cantidad de aire y ese aire, lo que me va a estar, ese aire se mezcla con el oxígeno, me va a dar una FiO2 conocida y me va a generar también un flujo conocido. ¿Bien? Este es el Max Venturi, es un sistema de Venturi que me permite, acá a la salida tengo acá una celda de FiO2 para ver qué FiO2 estoy teniendo. Acá tengo la toma de aire. Y este es un Busignac o tipo Busignac, ven, lo colocan a la entrada del reservorio de agua y va a generar el flujo necesario, pero también con un sistema de acelerador. Para las turbinas uno puede utilizar cualquier CPAP viejo que tenga por ahí tirado. Estos CPAP son los que usan en las apneas de sueños, o equipos más modernos como este B-Level, que lo usamos en modo CPAP, obviamente, pero cualquier turbina me va a permitir generar el flujo necesario.
Siempre que utilizo cualquiera de estos métodos caseros, no conozco el flujo, a menos que tenga acá un flujímetro, sino lo que tengo que hacer es tener, nosotros lo medimos con un FluxMed, y de esa manera podemos ver qué presión y qué flujo se está generando, sobre todo este es el flujo que medimos a nivel proximal al paciente. Hay equipos como el Ervo, el Humidoflow, que ya tienen integrados una turbina y un termomodificador. Y hay otros equipos como el Vapotherm que el sistema es un poco diferente y se trabaja con un set de cartuchos que me permiten el intercambio de calor y humedad. ¿eh? ¿Por qué la temperatura y la humedad? ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo generamos temperatura y humedad? Y eso es muy fácil, necesito calor y agua. Con eso voy a tener humedad, ¿de acuerdo? Y cómo hago para que esa humedad generada acá llegue al paciente. Necesitamos una tubuladura calefaccionada. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Acá tengo un esquema, esto puede ser de un Fisher Pike o de cualquier sistema, cualquier termodificador, puede ser también el de la pava eléctrica. Bien, lo que yo tengo acá es una resistencia que calienta una chapa y esta chapa calienta otra chapita que está donde está el reservorio de agua. Se genera ese calor y este calor genera humedad, que genera un vapor que por acá viene el generador de flujo, manda el flujo y arrastra todo este vapor y se lo lleva. Si la tubuladura que utilizo es una tubuladura convencional, en la medida que va pasando la distancia, se va perdiendo calor y finalmente el exceso de agua que tiene esa masa de gas va a empezar a condensar generando partículas de agua. ¿Bien? Y para que en última instancia yo quiero que llegue a 31 grados acá a la nariz, necesito tener más de 50, más de 60 grados acá, de acuerdo a la longitud y a la temperatura ambiental que tengo. Bien, necesito generar una diferencia de temperatura muy alta y siempre me va a condensar. Tengo que poner trampas de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tenemos una tubuladura calefaccionada, que tiene calefaccionada por una resistencia que tiene adentro o porque circula a contracorriente agua a la temperatura prefijada, eh, no hay tanta pérdida de calor, la temperatura adentro se mantiene y por lo tanto la diferencia de temperatura entre el generador de temperatura y la nariz, de ser muy alta, ahora pasa a ser casi con un gradiente muy, muy, muy bajito. De esta manera no genero tanta temperatura acá y sobre todo no genero condensación, permitiendo que el paciente reciba un gas con una temperatura y una humedad adecuada. Este sería un sistema de conexión, un generador de flujo, este sería el Max Venturi, donde también puedo medir la FiO2. Esto va a entrar a la cámara donde está el agua que se está calentando. Y acá tengo termómetros que van controlando la temperatura. Y este gas caliente y húmedo llega finalmente a las fosas nasales. Hay una fuente externa de agua destilada que va manteniendo llena siempre el rozador. El alto flujo me permite tener una FiO2 estable cuando tengo flujos elevados, mayores al flujo de temperatura del paciente. Acá este beneficio no es muy útil acá en estos pacientes que están hipocápnicos, pero los pacientes hipercápnicos pueden mejorar un poco la PaCO2. Y estos dos puntos que vienen acá, la disminución del esfuerzo necesario para avanzar la resistencia de la vía aérea y el efecto CPAP, son los que realmente hacen que el centro respiratorio, cuando estoy poniendo el alto flujo, diga gracias. Lo que me estás haciendo, lo que me estás dando, realmente es útil. Como es útil, yo no tengo que hacer todo el esfuerzo o toda la frecuencia respiratoria. Ahora mi pulmón se abre, ya estoy en prono, lo mantengo abierto y no tengo que hacer esfuerzo para meter el aire. Por lo tanto, otra vez, gracias.
y el centro respiratorio se va a expresar disminuyendo la frecuencia respiratoria. Cuando disminuye la frecuencia respiratoria, eso es el, entre comillas, gracias. Esto me está haciendo bien. Para recordar, es esto, cada 10 litros por minuto en un paciente adulto con boca cerrada, estoy aportando aproximadamente entre 0,5 y 1 centímetro de agua de PIP o de CPAP. Así que en un adulto es de esperar que con 60 litros alcance aproximadamente unos 5 centímetros de CPAP o de PIP. Eso, acuérdense que el CPAP abre y estabiliza. Como vimos antes en la tomografía, cuando lo ponemos en prono, hay áreas pulmonares para abrir y para estabilizar, que es un efecto que se consigue también con el alto flujo. Y si bien no tiene nada que ver con esta pandemia, era para mostrarles cómo el alto flujo, cuando hay un aumento de resistencia de la vía aérea, como son estos pacientes extubados con un POC, cuando están con alto flujo, esto es paciente 1, 2 y 3, lo que ven acá es la actividad del diafragma, el EDI, el electromiograma del diafragma rectificado y puestos en la misma. Entonces podemos tener, fíjense, que esta actividad del EDI representa lo que el centro respiratorio le está pidiendo a los músculos. Cuando al paciente se le retira el alto flujo a la media hora y se lo coloca con una máscara reservorio, una máscara de oxígeno, fíjense lo que pasa con el centro respiratorio. ¿Qué le dice a los músculos? No, tienen que hacer más fuerza. Hasta la frecuencia respiratoria aumenta y sobre todo aumenta mucho la intensidad. Estoy incómodo. Me sacaron algo que me estaba ayudando. Entonces, cuando vuelven a colocar otra vez el alto flujo, fíjense lo que pasa otra vez. Disminuye este electromiograma, que es matemáticamente lo que hacen acá, el electromiograma se rectifica y después se integra la señal y de esa manera tenemos áreas, ¿de acuerdo? Entonces, acá claramente lo que se ve es que el alto flujo en los pacientes con aumento de resistencia de la vía aérea hace que disminuyan. Esto mismo se observó en los pacientes, en voluntarios sanos normales. El alto flujo disminuye la frecuencia respiratoria. Bueno, ¿y por qué la temperatura y la humedad? No podríamos hacer lo que hacemos con el alto flujo, que es un efecto secador de pelo si fuera seco, si no estuviera húmedo y caliente. Entonces, principalmente va a dar confort y en segundo lugar va a evitar el daño de la mucosa por si fuera un aire frío y seco, ¿no? Entonces, el otro punto importante es que la temperatura y la humedad, en caso de tener un paciente con bronquitis crónicas, un FQ, paciente que tenga muchas secreciones por la inflamación aguda, lo que va a hacer va a cambiar la viscosidad y la adherencia del moco, va a facilitar la eliminación de secreciones y tapones bronquiales. Por otro lado, cuando uno tiene una máscara reservorio y ve que logra y lo pone en prono y con eso baja la saturación, baja la frecuencia respiratoria, mejora la saturación, lo que le está dando con la máscara reservorio es aire frío y seco. El aire frío y seco va posiblemente a irritar estas mucosas y eso puede ser que la expresión del paciente sea con tos. Y una de las cosas más importantes con estos pacientes es disminuir la tos. Disminuir la tos para evitar la diseminación viral y disminuir la tos para confort del paciente. Entonces, al colocar una temperatura de 31-34 grados saturado en vapor de agua, estamos suavizando, disminuyendo la irritación de esa mucosa y a la larga lo que observamos es que también disminuye la tos. Entonces, en la insuficiencia respiratoria, estas serían toda parte de las indicaciones del alto flujo. En la insuficiencia respiratoria lo que tenemos es, primero, asegurar flujos elevados. Actualmente lo que nosotros tenemos es una FiO2, para tener la FiO2 que deseamos, colocamos un flujo de 60 litros y la FiO2 la regulamos aumentando o disminuyendo la cantidad de oxígeno que le damos. Además, con 60 litros lo que conseguimos son
es una presión, perdón, una presión de unos 5 o 6 centímetros. El oxígeno que necesito es el mínimo indispensable para tener la saturación mayor de 93, menor de 97. Y la temperatura inicial, 31, eventualmente 34 grados. Cuando el paciente está colocado, está acá con la cánula nasal de alto flujo, ¿ven? Acá, la cánula de alto flujo. Lo que tiene que tener colocado es una mascarilla o un barbijo quirúrgico. ¿Para qué? Para disminuir la aerosolización, que de por sí es poca, 17 centímetros. Pero al colocarle el barbijo, prácticamente nada sale para adelante y lo que queda, queda para atrás. ¿Bien? Siempre hago la pregunta es, ¿qué ven en esta foto? ¿Qué ven en esta foto? Eso después si quieren me lo responden. Lo que quería mostrarles era que los pacientes con CAFO, con alto flujo, ven acá tiene alto flujo, acá están con los collarines estos para evitar que caigan, siempre que extramos tienen un barbijo quirúrgico colocado. Pero realmente lo que les quiero mostrar es la importancia que tiene que a esta señora lo esté tratando Messi, que tenga una coronita de flores, porque ya pasó más de 2 alertas ventilatorias, que tuvo, una trombosis pulmonar, que casi pasa terapia 2 veces y que se pudo ir de la unidad sin oxígeno a clínica médica y hoy ya está en la casa. Esta mano, este brazo, lo que están dando acá es fuerza, optimismo. ¿eh? Eh, es bueno, es muy bueno, no le diría se complementa este acercamiento, este decirle al paciente, hola, te vas a curar, te vas a sanar, estamos haciendo todo lo posible todos juntos, te entro a ver todas las veces que sea necesaria, te reviso y te hago reír y te saco de tu contexto de muerte. Esto nos ayuda mucho a nosotros y ayuda en forma impresionante a los pacientes. Este es un sistema de alto flujo que ya viene todo integrado. Acá dentro hay una turbina. Esta turbina va a chupar el aire ambiente, por eso tiene un filtro y esos filtros hay que cuidarlos, siempre tienen que estar limpios. Y al lado de eso está la entrada de oxígeno. Es decir, que entra una mezcla de aire y oxígeno y la turbina lo manda para esta cazuela que tiene el agua que se está calentando y que está emitiendo vapor. Ese vapor es traído por esta tubuladura hacia esta tubuladura tiene el alambre calefaccionado y finalmente va a llegar al paciente con una temperatura cercana a 31 grados, el flujo es de 60 litros y la FiO2 es la resultante de este flujo que conectamos con el oxígeno que le vamos agregando a la mezcla de aire. Ven acá está la fuente de agua destilada para que esté constantemente y el paciente está conectado acá al alto flujo con un barbijo colocado. De esa manera el tratamiento es el adecuado. Esta es otra foto, una cama extra que teníamos, compartíamos con nuestros amigos de emergentología. Acá lo que teníamos es otro sistema de alto flujo, que es el Vapotherm, que da hasta 40 litros, pero estos 40 litros los da con mayor velocidad, por eso genera la misma presión. ¿Ven? La actitud vigilante y atenta de mi amigo Coco, kinesiólogo muy atento con los pacientes y los cuidados. Siempre entramos, como ven, de a dos para cuidarnos. Y acá también era para mostrarles que el paciente está en prono y está con barbijo. Estos trials, estas primeras 2 horas, casi siempre que podíamos, las hacíamos en emergentología, donde teníamos un buen monitor para ver la saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial, y teníamos la visualización directa. Una puerta de vidrio nos separa y eso nos permitía tener un protocolo de acceso rápido, que después si quieren en algún momento también hablamos de los protocolos de acceso rápido. Así que bueno,
con uno o con otro sistema de alto flujo, los resultados siempre eran muy favorables. Finalmente les quería compartir que esto es un tuit del profesor Stefano Nava, que es uno de los principales médicos allá en Italia, que está liderando el tratamiento de esta pandemia. ¿eh? A nivel, en el Congreso del ERS, del Europeo, tuvo mucha actividad y realmente muy orgulloso de poder compartir un montón de experiencia con él. Y fíjese lo que pone, ¿no? Es muy interesante. La mayoría de los pacientes con COVID en Italia, ellos acuérdense que están ahora en la segunda ola, por eso es importante para nosotros entrenarnos para la segunda ola. Que la segunda ola no nos encuentre con miedo y sin tener estas unidades de soporte ventilatorio no invasivo y que nos encuentre entrenados, capacitados y bien motivados para el tratamiento. La mayoría de los pacientes con COVID son manejados ahora en Italia fuera de la terapia intensiva, con alto flujo y con ventilación invasiva y CPAP, dejando las camas de terapia intensiva solamente para los pacientes severos, aquellos que sí o sí tenemos que intubar, que en nuestra serie fue el 30%, menos del 30%. Y por otro lado, el número de camas de terapia intermedia se incrementó en un cerca de entre 200 y 300% en relación a lo que habíamos visto en la primera ola, ¿de acuerdo? Y eso, dice acá, fue un movimiento inteligente, una actitud inteligente por parte del gobierno. De esa manera, como ya charlamos la otra vez, si no me equivoco, lo que logramos acá es que la mayoría de los pacientes, el 76, 74% de los pacientes, en menos de 10 días estén en su casa sin ningún tipo de patología de estas que salen con terapia intensiva, como el síndrome postestrés o alguna polineuropatía de trastornos crónicos o alteraciones cognitivas, como pueden hablarse con el MoCA, etc. ¿no? Y sin contar el tema de los costos, ¿no? Porque los pacientes, además de terapia intensiva, están casi 3 semanas con una mortalidad en algunos lugares demasiado elevada. Por lo tanto, todos los pacientes que podamos tratar, bien tratados, fuera de la terapia intensiva, sin la necesidad de colocarles sedantes, relajantes, tratando de seleccionar muy bien quién se va a intubar o no intubar, va a permitir que más argentinos o más residentes de nuestro país estén menos tiempo fuera de su familia, con una menor mortalidad y con una haciendo esto lo que llamamos con una mayor eficiencia, menos costos y mejores resultados. Bueno, otra vez, el equipo que los saluda y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad, agradecerte enormemente por tu exposición. Una vez más fue excelente. Te transmito nuevamente que sos muy claro para dar tus exposiciones, así que yo creo que es de mucha utilidad para todos los que te están escuchando. Obviamente también agradecerles a todos los participantes que se hicieron un espacio para poder estar hoy acá con nosotros. Y bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado de la exposición o algo que quiera comentar con el doctor, puede o levantar la mano en el chat o si no escribir y le damos, lo desilenciamos. ¿Podría hacer una Acá en pregunta? el chat. Sí, Sí, no sé mira, yo la quién. pregunta que quiero hacer, Osman. Hola. Hola, ¿cómo te va? Yo la pregunta que quería hacer es, nosotros estamos usando alto flujo, yo estoy en una terapia y estamos usando bastante alto flujo, que ya lo veníamos usando antes. El grave problema que seguimos teniendo que la SATI y el Ministerio no lo está recomendando. No sé si va a haber un cambio en referente a eso o se ha hablado con el Ministerio, porque esto viene de marzo, nunca lo cambiaron a pesar de que hay mucha bibliografía a favor de usarlo. ¿Dónde ¿Se estás entiende? vos? Sí, Emilio, En el ¿dónde estás? Hospital San Antonio, en Gualeguay, en el Hospital San Antonio de Ah, en Gualeguay, Entre Ríos. en Entre Ríos. Eh, Entre Ríos lo hoy, está usando, de hecho Paraná lo usa, Gualeguaychú lo usa,
contra la indicación de la SATI y contra la indicación del Ministerio. Sí, hay un tema, no sé, hace un rato estuve con el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, no sé si, porque también hubo una pregunta de Gualeguay sobre este punto. En realidad, el problema que tanto el Ministerio como la SATI, es difícil lo que digo y hacen recomendaciones, ¿no es cierto? Lamentablemente, coincido con vos que la SATI a esta altura del partido, ya muchos miembros de la SATI con los que estoy en contacto están diciendo lo mismo que decís vos. Pero por lo que pude hablar con algunos integrantes de la SATI también, eh, y como esto surgió en el capítulo de kinesiología respiratoria y de neumología crítica, hasta que se cambien las autoridades o hasta que den marcha atrás sin, sin tener miedo a decir o sin tener vergüenza a decir que, que cambió. Mi ego no se tiene que lastimar por cambiar. No tengo que ser dogmático, Es cierto. como le dije a más de uno de allá. No hay dogma en algo que uno no sabe, no conoce, que es nuevo, tiene que buscar, tiene que conocer. Entonces, muchos de los chicos del capítulo de SATI de kinesiología ya están usando alto flujo, ya están usando alto flujo. Y muchos de neumocrítica también lo están usando. Estuve en muchos hospitales y sanatorios de Capital trabajando con ellos. Mismo la experiencia que hizo Laura de Vidal, que es de la SATI y del Comité de Sí, Ética, si no me equivoco, fue espectacular, lo mismo que Cristina Orlandi en Río Negro. Entonces, eh, lo ideal para que el mundo sea feliz sería que la SATI y Nación cambiaran y dijeran, a raíz del nuevo, ¿no? Se hace esta historia. Pero si no ocurre eso, por lo que fuere, porque hay otros problemas o lo que fuere, no importa. Lo que uno no puede hacer es dejar de hacer lo que sabe y trabajar cuidando al personal. Es deseable que cambien, pero si no cambian, no importa. Lo que yo les puedo decir, lo que yo les puedo pedir es que más médicos, más kinesiólogos empiecen a usar esto, porque más gente se va a ver beneficiada. Es eso. sí, es cierto. Perfecto. Acá en el chat hicieron una pregunta y dice, ¿qué recomienda para aquellos pacientes que no toleran el prono? Bueno, acá un poco la respuesta era lo que veníamos diciendo. Lo que tratamos de hacer nosotros es evitar el supino, ¿de acuerdo? Tanto es así que uno de los referentes es la Mona Jiménez, ¿bien? ¿De acuerdo? Porque, o el pollo al espiedo, como nos decía enfermería. Porque lo que tratamos de hacer es permanentemente cambiarlos de posición, permanentemente cambiarlos de posición, tratando de evitar de que estén eh, les cuento otra cosa. Estaba explicándole con toda mi paciencia la fisiopatología del strain, del estrés al grupo de enfermeros cuando hacemos el pase de sala. Y una de las enfermeras me dijo, doctor, no se haga tanto problema. Esto es como la escara. Esto es como una escara. Tengo que evitar que esté mucho tiempo en el lugar que está peor. Por lo tanto, el concepto, por eso salió en las indicaciones médicas para la oxigenoterapia, es lo mismo que poníamos para las escaras, evitar el supino. Entonces, si no tolero, tuvimos una señora, una mujer que estaba embarazada de 23 semanas más o menos, que además era obesa, era muy difícil hacer prono, y tuvimos otra paciente que también era obesa, pero que tenía una hernia de hiato, el estómago le llegaba hasta más o menos la bifurcación, hasta la carina más o menos. También era muy difícil mantenerla en prono. Esos pacientes quedan en decúbito lateral, ¿de acuerdo? Esa es la indicación que le estamos haciendo. Y hay una posición de embarazada que es con una almohada, como abrazando la almohada,
tirándose en decúbito lateral, tirándose hacia la región anterior. Bien, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o simplemente quiere contar su experiencia. Yo mientras tanto les digo que vamos a poner en el chat el link para que puedan acceder al formulario de presentismo. Les pedimos por favor, es muy importante que lo llenen para poder documentar quiénes estuvieron hoy en este encuentro y para poder invitarlos a futuros encuentros, o sea, agregarlos a nuestra base de datos para invitarlos a futuros encuentros. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vale? Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Zúñiga, soy kinesiólogo del Hospital Cutralcó de Neuquén. Ah, qué bien. Linda provincia. Quería consultarle, buenas tardes, me encantó la exposición. Quería preguntarle cómo trabaja el equipo de kinesiología, organiza los turnos de mañana, de tarde, todo el día, si me puede contar un poquito cómo se organizan. Nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Hay un médico y 2 kinesiólogos 24 horas al día. Las guardias 12 horas. Y además tenemos refuerzos para hacer... hay un grupo de kinesiólogos que hace las ecografías, otro grupo de kinesiólogos que me acompaña con el tomógrafo de inductancia bioeléctrica, otro grupo de kinesiólogos que hace las pruebas de Shunt y de BDBT. Y en realidad trabajamos muy en conjunto, pero hay la distribución que aceptaron en el hospital fue esa, 24 horas, 2 kinesiólogos, 24 horas, y un médico 24 horas haciendo turnos de 12 horas, más las coordinaciones y los refuerzos específicos. Realmente ¿Les costó mucho? Perdóname, esta forma de trabajo era algo que nosotros veníamos impulsando y deseando desde hace muchísimo tiempo, y el kinesiólogo está absolutamente integrado, es un kinesiólogo que solamente está en la unidad, no está en otros lugares, no está en terapia intensiva, no está en clínica médica, simplemente está viendo como su lugar de trabajo es la unidad de soporte ventilatorio no invasivo. No es alguien que esté, por así decirlo, como puede en algunos lugares verse el kinesiólogo que está yendo de aquí para allá tratando de ver pacientes y no tener un seguimiento. Acá el seguimiento, los que están, hay uno de los kinesiólogos, Nicolás Colayani, que es el que está encargado de hacer las estadísticas justo como médico, eh, Santiago Aedo, son los que están encargados de hacer la recolección. Entonces, acá la labor del kinesiólogo realmente, el kinesiólogo respiratorio en esta unidad es un par del médico y trabajan justamente a la par con distintos objetivos o cuestiones para hacer, pero trabajan a la par. Y el otro punto que nos fue muy bien, por así decirlo, es cuando hacemos las recorridas de la sala, lo hacemos con enfermería, con kinesiólogos y con médicos, los tres, como si fuera un equipo de fútbol, delantero, mediocampista y defensores con el arquero, trabajando en conjunto con el concepto real de trabajo en equipo. Ojalá que este sistema pueda replicarse, de esa manera uno puede plantear, o el kinesiólogo puede pararse mejor en lo que es este esquema de salud que estamos observando. Muchas gracias, Guillermo, y Eso, por tu pregunta. eso que hablabas de trabajo en equipo realmente es importante y hay que resaltarlo. O sea, si no trabajamos en equipo, esto no funciona. El grave problema que tenemos en el interior que los kinesiólogos, primero, son pocos y segundo, que no hay un reconocimiento, por lo menos en la provincia donde estoy yo, que no hay un reconocimiento de la labor del kinesiólogo de guardia, con lo cual tenemos kinesiólogos en determinados horarios y cuesta tenerlos con cargos. Es un problema grave porque nosotros tenemos 2 kinesiólogos respiratorios y la verdad que cuesta que tengan cargo, tenemos uno a la mañana y otro a la tarde. Pero, Sí, o sea, bueno. Con este punto estuve trabajando también con la SACI CARE, la Sociedad de Kinesiología Cardiorrespiratorio,
porque realmente la unidad nuestra es una unidad que se basa en el fuerte, como para parafrasear a alguien, la columna vertebral de la unidad es el kinesiólogo. Es verdad lo que dice en relación al interior, ¿no? Yo me formé en Buenos Aires y cuando me tocó volver a Neuquén, la verdad que el laburo nos reconocen, pero cuesta que nuestra figura, digamos, sea respetada. Es mucho laburo también nuestro. Nosotros hemos logrado guardias, hemos logrado un montón de cosas en Neuquén, pero cuesta aceitar el mecanismo entre lo que el médico a veces dice, lo que el enfermero quiere hacer. Es como que recibimos tanta información y esto que estaba planteando antes de que la SATI hizo una cosa, terror al alto flujo, terror al BNI, entonces como que todavía estamos ahí en la duda y yo creo que el coordinador, que es el médico, a veces no transmite el mensaje claro a todo el equipo. El enfermero por un lado dice, no, nosotros lo dejamos boca abajo porque es la recomendación, y el enfermero dice, no, pero el paciente se siente incómodo, tiene que salir. Y llegamos a la sala y el paciente está sentado. Estamos ahí con toda esta información que estamos recibiendo de todos lados y todavía la estamos procesando. Yo siento que estamos un poco más organizados, pero cuesta ver a quién le hacemos un poquito más de caso, ¿no? Esto que usted plantea de la disyuntiva SATI alto flujo y BNI, todavía la estamos, tenemos un bando de un lado y un bando del otro. Yo estoy convencido que el prono nos salva y lo estamos viendo y es muy objetivo, saturómetro, paciente que refiere más confort, ventilatorio, digo, ¿no? Así que es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Lo más difícil es armar equipo, armar equipo. Yo tuve la suerte de que puse la campanita y vinieron muchos de los kinesiólogos. La mayor respuesta la tuve con los kinesiólogos que habían pasado por los cursos que habíamos hecho y que eran realmente muy inquietos. Pero esto que estamos mostrando no solamente tiene que servir para decir que el COVID o la neumonía por COVID se puede tratar de esta manera, sino tiene que servir para que uno pueda decir hay que trabajar de esta manera, con comunicación, con roles. Cada uno, hay muchos de los kinesiólogos en el lugar donde trabajamos son líderes en lo que hacen, el liderazgo compartido, y eso es una realidad. Si tengo la desgracia de que el capitán de mi trinchera es un negado, estamos perdidos, nos vamos a morir de hambre o nos van a cagar a balazos. Pero si tengo la posibilidad de tener un Bianchi o un Gallardo, para no hacer lío, ¿no? Que es un buen director técnico, que entiende lo que está pasando acá, armar un equipo es más fácil. Necesito un líder, necesito liderazgo, necesito emoción, se necesita, ¿qué más? Se necesita ganas de hacer las cosas. Con eso ya tenemos por lo menos un paso hacia este objetivo logrado. Bien, perfecto. No sé si alguien más quiere aportar algo. Acá un poco lo que dice, Romina, hola Romina. El problema es, ya te digo, crear equipos. En el otro sanatorio donde yo estaba, en el Julio Méndez, no había muchos kinesiólogos, pero tenía 3 enfermeros que eran muy, muy intensos. ¿Qué tenían en común estos kinesiólogos o estos enfermeros o conmigo? La pasión por trabajar y la pasión por dar lo mejor que tiene uno, que es uno mismo, al paciente. Así que por ahí en algún lugar no habrá muchos médicos, en otros lugares no habrá kinesiólogos. Nosotros al principio empezamos sin enfermería y después logramos un equipo de enfermería que es un lujo, pero al principio, me acuerdo de la primera semana, prácticamente estábamos sin enfermeros. Aprendí a hacer otra vez camas, a higienizar pacientes y toda esa historia. Pero eso permitió que con el tiempo, el ejemplo, el trabajo, el ir para adelante nos permitió después contar con un equipo de enfermería que es un lujo y con un servicio, con un equipo de kinesiología que también.
El tema pasa por, como decía Emilio, y como decía, es la comunicación entre el equipo y un liderazgo que, es decir, que los que estén, que los que estén dirigiendo no sean tan obtusos. Bueno, muy bien. Bueno, Les recuerdo, por favor, llenen el formulario de presentismo, que es muy importante documentar quién estuvo hoy. Los vamos a estar viendo entonces el viernes alteramos el orden. Así que el viernes vamos a estar con CEPAP a través de máscara oronasal y helmet. Nuevamente agradecerte, Guillermo, por tus aportes, tus aportes de conocimiento a estas capacitaciones, a todos los que estuvieron hoy acá presentes. Los veo el viernes, que tengan un lindo día. bueno, gracias a todos. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. suerte, saludos.